Hola, el primero, ¿eh? Buenos días. Hola, David. Ay, el refrán dice que la tercera va a la vencida, pero a nosotros va a ser a la segunda. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Cristina. Qué bien que nos acompañéis hoy en nuestro directo en buena compañía. Y además está, sí, ya aquí estoy. Y además, pues hoy en mejor compañía que nunca, porque anda que no lo hemos estado intentando y ya por fin hoy va a ser el gran día. Bueno, me imagino que los que seguís el perfil de la fundación ya sabéis que hoy... ¿Qué? ¿Tus gafas? ¿De dónde son? De la farmacia. Eh, muchos me sabéis ya que hoy hacemos el directo de la fundación con una persona, bueno, pues que me apetecía muchísimo conocer un poco más, aprender de él. Eh, Él se llama David y su frase así, leitmotiv, es: lo mío no es normal, pero lo tuyo tampoco. Imagínate el personaje, ¿no? Yo creo que vamos a aprender mucho de él. Yo como madre, pues pienso exprimir hasta la última gota de toda su experiencia para, bueno, pues quizás para aprender a ser un poquito mejor madre o para ver la vida desde los ojos de mi hijo a través de David, que, bueno, pues tiene mucho que contar. Estoy haciendo tiempo porque quiero que vaya subiendo un poquito la gente que nos esté viendo. Y, y bueno, ahí vamos. ¿Cómo estáis todos? ¡Ay, Desi! ¡Prima! ¡Te quiero! ¿Qué tal? Bueno, a ver. Celti que comenzó a seguirnos. Muchas gracias por seguirnos, Celti. ¿Cómo vais? ¿Qué plan de sábado tenéis? Aparte de compartir esta hora con nosotros, este momento con nosotros. Me saludas, Suruba, Forever. Hola, Suruba. Perdonadme si a veces no lo digo bien. Es que mira, aunque tengo las gafas, que ya me las tengo que revisar, no leo muy bien porque la letra me parece hormiguita. No sé si hay alguna manera de ampliar la letra, pero entonces ya no vería la pantalla seguramente. Hola prima, bella. A ver si nos vemos pronto. Bueno, oye, no me voy a dilatar más, porque la chicha de hoy nos la va a dar David. Bueno, empezamos en buena compañía. Voy a buscar conectar con él directamente. Su perfil es Lo mío no es normal. Y lo vamos a pasar muy bien, ya veréis. A ver si consigo mover esto un poquito y conectar. La otra vez creo que era un tema de actualización, que es que uno actualizar Instagram y no me dejaba acceder. A ver, ya te he enviado la invitación. A ver si se une. Bueno, hoy no tenemos excusa, ¿eh, David? Suruba es el pueblo donde nací en Brasil. Ah, qué guay Brasil. No, no conozco Brasil, pero me encantaría. ¿No me deja? ¿No me llega? Ah, no me llega. A ver, espera, otra vez te lo envío. Cancelar, enviar de nuevo. A ver, aceptar. Transmitir en directo con. A ver ahora. Bueno, oye, de verdad, ¿eh? Os prometo que no soy tan torpe con la tecnología, lo prometo. A ver, aceptar, transmitir en directo. Que no es tan complicado, pero no me lo creo.
Lo mío sí que no es normal. ¿Qué se hace en estos casos? A ver, si la estoy aceptando todo el tiempo. Transmitir en directo con lo mío no es normal y no conecta. Amor mío, no sé. Vale. Anulo mi invitación y acepto la tuya. A ver si ese es el tema. Creo yo el directo y te invito. Pues, el otro día funcionó así. ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo conseguimos! Bueno, ahora el tema es que no te veo, solo te ¡Ay! escucho. Joder, no me lo puedo creer. Pero ya me ha pasado otras veces. ¿Sabes qué? Solo me pasa con el perfil de la fundación. Si Porque quieres, yo con el mío sí que conecto bien con mi perfil personal. si quieres cambiamos y os lo hago desde Mm, el mío, como tú quieras. No sé. Ay, Dios mío. Bueno, que oye, que yo tenía unas ganas de hacer este directo hoy contigo. Tú sí me ves a mí, ¿verdad? Sí, yo sí te veo, pero Vale. raro, ¿no? Y es rarísimo, Si quieres raro. escuchar, Y probamos desde... te prometo, David, que aunque no me considero una generación Z de estas que se controlan fenomenal todo este tema, oye, que no soy tan torpe, ¿sabes? Que no es que esté haciendo yo algo mal, debe ser algo de la configuración No, o no tiene sentido. Que si quieres, algo para de que eso. sea más cómodo, si quieres, lo hago desde el mío y te metes y vemos a ver si me ves. Es que si no es muy raro, Bueno, yo... como quieras. pero si lo hacemos en el tuyo, luego no lo podemos subir en nuestro perfil para que las familias lo puedan ver si no se han Sí, podido conectar en no, directo. sí, porque os lo envío Mm, como vale. queráis, ¿eh? Nosotros vemos a los dos. Pero mira, la gente nos ve a los dos, entonces Pues ya está. yo tiro para adelante. A ver si luego vamos a desconectar, a hacerlo de otra manera y se nos va el tema. Venga, va. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy bien, de sábado. La verdad que cada vez que lo intento contigo estoy muy cansado, no sé por qué, ¿Por qué? pero porque los sábados no estoy acostumbrado a hacer directos, pero está bien, está bien. Ya. Bueno, nosotros es que tenemos acostumbradas a nuestras familias a conectar con nosotros los sábados, porque, bueno, quizás es el día que estamos un poquito más tranquilos. Durante la semana estamos colegios, niños, bueno, todo el lío. ¿Qué te voy a contar? No te voy a aburrir con eso. Cuéntame de ti, que yo, bueno, he visto muchos vídeos tuyos, me encanta tu manera de pensar, tu manera de transmitir. eh, Cómo eres y lo que piensas con respecto bueno, a la discapacidad. Eh, yo como madre de un niño con discapacidad no estoy, o sea, no me siento muy identificada con hablando al respecto de capacidades diferentes o algo así, porque creo que, bueno, que cuando queremos hablar de ciertas situaciones que se dan producto de tener un hijo diferente, pues hay que manifestar, ¿no? El punto de partida para que muchas personas que no lo viven, pues lo puedan entender. Pero es verdad que visto desde la propia persona, es otro mundo totalmente diferente y de eso es de lo que quiero que hablemos y que hilemos a través de todo el trabajo que haces en tu fundación, Pegasus, pues cómo tú transmites todos esos valores que has ido desarrollando a lo largo de tu vida para que hagamos de la sociedad un mundo un poquito más empático o inclusivo. Bueno, Mejor, ¿no? ya no me enrollo más, te dejo Pues, que me, a ver, que me enseñes. es una pregunta muy, muy amplia. Al final creo que también es muy importante tener claro el punto de cada persona, ¿no? Y la vivencia que uno vive. Al final, si esta misma pregunta te la respondo hace 10 años, te contestaría una cosa, pero es que dentro Claro, de 10 te contestaré otra. Es decir, al final
Sí, porque al final vamos cambiando y eso es bueno, ¿no? Yo recuerdo en mi época decía, no, la gente no cambia. Sí, sí cambiamos. Más, Sí. y tenemos que cambiar porque si no significa que no estamos avanzando, ¿no? Entonces, bueno, decir que yo la visión que he tenido de la discapacidad ha ido cambiando. Al final, cuando era más pequeño, para mí era mi normalidad. O sea, eso ya lo digo de manera directa. O sea, tú no te das cuenta de que eres diferente. Y ya no es que seas diferente, sino que esa diferencia no es negativa, ¿no? Pero es verdad que hay diferentes puntos en mi infancia que ya el niño empieza a entender de, vale, soy diferente y esto no es lo normal, ¿no? No es bueno, no es positivo, ¿no? Y es ahí cuando empiezas a integrar que la discapacidad es un problema, que tienes que ir al médico para curarte, ¿no? Diferentes conceptos que se te empiezan a meter en la cabeza y que bajo mi prisma no son positivos, ¿no? Pero es verdad que en todo ese proceso me empiezo a dar cuenta, ¿no? Que sí, que yo estaba enfadado con el mundo en cierta manera, ¿no? Porque no me aceptaba, estaba enfadado con mis padres también, de manera más consciente o menos inconsciente según la época, ¿vale? Pero que lo que a mí me limitaba mi vida, que esto lo repito muchas veces, no era mi forma de andar. Y te lo voy a contar con una cosa que me di cuenta, ¿no? Yo cuando iba al instituto, cuando íbamos al recreo, había una zona, ¿no? La cafetería donde ibas a tomarte tu bocadillo, ¿no? Sí, Y a mí era muy curioso, ¿no? Ahí había un pasillo hasta llegar a lo que era el bar, que en ese proceso de ir de punto A a punto B, ¿no? Donde estaba mi bocadillo, sí. yo andaba peor, me costaba andar más. Y yo decía, vale, a ver, ¿qué pasa? Si las piernas son las mismas, ¿qué hay en ese pasillo que me hace incluso llegar a caerme? ¿Qué está pasando, no? Y ahí me di cuenta que era simplemente la mirada de la gente y el miedo que yo tenía al rechazo, a la validación, etc, etc, ¿no? Entonces ahí digamos que me di cuenta que mis limitaciones no eran físicas en cierta manera, que las existen, que quede claro. O sea, claro que me dan chichones y me doy hostias de vez en cuando, pero no era eso lo que a mí me limitaba mi vida, era el miedo, ¿no? Ese miedo pues a no ser aceptado en el colegio, el miedo a quedarme solo, el miedo, ¿no? Y cuando me doy cuenta de eso pasa otra cosa más en mi cabeza muy interesante, que es que ya me doy cuenta que no es solo mi movida, sino que es la movida de todos. Es decir, que ese miedo que yo tenía, lo teníamos todos. Y que te puede conectar a él, pues eso, en mi caso fue la discapacidad, pero en tu caso también, bueno, también ha sido la discapacidad, pues puede ser la muerte de un ser querido, un desamor, el trabajo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de eso, mi cabeza empieza a cambiar y me empiezo a dar cuenta que lo que yo he venido o lo que yo quiero transmitir al mundo es una nueva forma, ya no solo de la discapacidad, sino del concepto de ser diferente, ¿vale? Y una nueva forma de trabajar la diversidad, ¿no? Porque al final yo veía el feminismo, veía el colectivo LGTB, veía diferentes colectivos, ¿no? Que luchaban por lo mismo que en este caso el colectivo de la discapacidad y seguía viendo cosas que me gustaban, cosas que no, pero al final yo veía un empoderamiento en la diferencia, pero desde un enfoque que creo que no era positivo, porque al final generaba separación. Tenemos que entender que cuando tú vives la discriminación o vives esa diferencia, te enfadas. Hay una fase de enfado social, ¿no? De me cago en la leche, sociedad, me estáis jodiendo la vida, ¿vale? Y te enfadas. Entonces, ¿qué pasa? Confrontas con la sociedad. Pero yo siempre digo a las familias, en el caso de la discapacidad, que cuando miren a sus hijos, cuando le pregunten qué le pasa a sus hijos, en vez de hacer una peineta, que es lo primero que te viene aquí de, oye, vete a tomar por culo, déjame en paz. Esa, Es no, que cómo nos apetece a veces eso. ¿Sabes la cantidad de personas que incluso queriendo decirte algo bonito, es como si te clavaran un puñal en el corazón? Cuando te claro, dicen, pero, ay, Angelito, pobrecito, y tú, claro, pero y es muy entonces en ese interesante. momento te entran ganas de decir, vete a la mierda. Claro, pero Fabiola, ahí es muy interesante. El reto lo tenemos nosotros. O sea, no son ellos, porque yo a veces llegué a Pero entender, o sea, nosotros te refieres a nuestros hijos o a los padres que bueno, nos vemos, padres y madres que nos vemos en esa eh, situación. depende, o sea, quiero decir, en mi caso, o sea, lo de siempre, depende de la discapacidad. O sea, al final yo creo que hay una cosa que diferencia mucho. Yo siempre digo que cuidado a coger mi mensaje y entenderlo mal, que puede parecer que dulcifico la discapacidad, ni mucho menos. Hay discapacidades muy jodidas y muy limitantes. Entonces, Sí, según ya el niño sea más consciente o no de esa realidad que hay alrededor, pues evidentemente tiene un papel en esa inclusión. Pero el papel primordial es vuestro. Porque yo me entere o no de la realidad, yo sí voy a percibir tu energía. Voy a claro, percibir tu, 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 ahí se- está. tu vivencia del mundo. O sea, si tú ves el mundo como una mierda, a mí me va a llegar. Si ves el mundo como algo positivo, también me va a llegar. Entonces, es muy difícil porque
tiene que dar claro, es muy difícil y hay momentos en que vamos a mandar a la gente a la mierda, pero creo que ahí, en vez de decirles, pues eso, una peineta, es explicarle a un niño, a un adulto, pues mira, pues igual que hay gente que es alta, baja, o rubia y morena, pues hay gente que anda diferente, o que ve el mundo diferente, o que se comunica diferente. Porque si no hacemos eso, estamos alimentando ese concepto, ¿no? De la discapacidad como algo súper negativo, y no solo eso, sino que generamos separación social. Y creo que tenemos que empezar a unir la sociedad de alguna manera, y en nuestro caso planteamos un elemento común, que es el plano emocional, que es el miedo, porque de verdad, si cerramos los ojos y sentimos, vamos a sentir lo mismo que todas las personas, de manera diferente y por cosas diferentes, pero en la raíz es lo mismo. La alegría, el miedo, el enfado, el asco, la envidia, es lo mismo. Entonces, creo que si somos capaces de dejar esas diferencias más visuales a un lado y nos damos cuenta que todos estamos en el mismo camino, creo que hay una mayor empatía y una mayor comprensión. Ayer, por ejemplo, hablaba con un empresario, ¿no? Y le decía que una cosa muy importante para empatizar con la gente y empatizar conmigo mismo es darme cuenta que, por ejemplo, hay veces que juzgamos a la gente, ¿no? De, joder, lo que está haciendo, tal. Pero si tú te das cuenta que si tú hubieras vivido lo mismo que esa persona, estarías haciendo lo mismo, la cosa empieza a cambiar. Porque al final dices, ostras, es que es verdad, si yo vivo lo que ha vivido esa persona, voy a actuar de la misma manera. O, joder, ¿por qué actúo así? Porque claro, he vivido ciertas cosas que me condicionan mi forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, creo que eso te ayuda a quitarte ciertas mochilas, ciertos pesos, y creo que en el mundo de la familia es súper importante quitar lastres, y hay lastres que nos lo ponemos nosotros mismos. Entonces creo que antes decías, ¿qué es ser una buena madre? Pues yo no lo sé, pero te puedo asegurar que yo lo que sé, que lo hacemos lo mejor que sabemos, y que para mí ser una buena persona es reconocer que nos equivocamos, mostrar nuestra vulnerabilidad, porque muchas veces, y pasa mucho, corrígeme Fabiola, en el mundo de la familia, os ponéis el personaje este de Super Mami tirando todo para adelante, y creo que hay veces que no vais a poder con todo y no pasa nada, ¿no? Que yo creo que es importante. Pero es que yo creo que confundimos una cosa que es cómo nos ven, que ese concepto no nos pertenece, y cómo nos sentimos. Yo creo que para mí, el valor fundamental que tiene una buena madre de una persona con discapacidad o sin ella, aunque todos la tenemos más tarde o más temprano, eh, es querer ser mejor, simplemente. O sea, si yo me conformo con ser todos los días de la misma manera, es lo que tú has dicho antes, como persona, no excluye a las madres y a los padres, ¿sabes? O sea, si tú como persona te estancas porque ya sé suficiente, no necesito que nadie me enseñe, mm, ya sé lo que tengo que hacer, soy autosuficiente para todo, pues te cierras a ser mejor cada día. Entonces, para mí, el ser una buena madre o un buen padre o una buena persona es simplemente estar abierto a hacerlo, o sea, estar dispuesto o dispuesta a cambiar aquellas cosas que detectas que no están bien. Por ejemplo, tú acabas de decir claro, que nos apetece muchas veces mandar a la porra a alguien que de manera mm, cariñosa, pero desde la ignorancia, y no se tome ignorancia como algo para insultar, sino simplemente desde el desconocimiento, te dice cosas que te hieren, ¿no? Y tú dices, bueno, pues habrá que explicarle que somos diferentes, que caminamos diferente. Vale, ok. Pero es que siempre el esfuerzo va de nuestro lado. O sea, yo tengo que hacer el doble esfuerzo de esa persona, además de intentar llevar una vida lo más común, como casi todos, ¿no? Que es lo que nos gusta, hacer una vida común, ir al parque, movernos con naturalidad. Tengo que ir enseñándole al mundo que nos rodea cómo ser mejores. O sea, Te eh, entiendo, ¿eh? Pero voy a contestarte con un rotundo sí. Y es una putada, ¿eh? Y me voy a otro mundo, ¿vale? Si has profundizado en el mundo de la espiritualidad, de la conciencia, de la meditación y todo esto, cuando tú de repente eres consciente de las cosas, tienes una responsabilidad.
porque hay gente que no lo ve. Y no es la responsabilidad de hacerle ver lo que tú ves, ni mucho menos. Pero sí creo que muchas veces tenemos que intentar acompañar a ciertas personas hacia esa luz o esa parte positiva, porque nos guste o no sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo tenía un conflicto muy grande con mi madre, ¿no? Y claro, cuando yo empiezo a trabajarme en el psicólogo y a ser consciente de ciertas cosas, de ciertas situaciones que no iban bien, la responsabilidad de que yo no discutiera con mi madre era mía porque yo era consciente, ella no. Entonces, creo que esto es complicado y hay veces que toca las narices, decir, joder, otra vez tengo la responsabilidad yo de hacer esto. Luego ya elegirás en qué batallas te metes, ¿no? Pero yo creo que todo ser humano tiene una responsabilidad y tenemos que empezar a trabajarla, porque yo escucho mucho la crítica que hacemos a la política y tal, y siempre digo lo mismo, digo, la política es un reflejo de lo que somos. Entonces están enfrentados al poder, a la fama, al dinero, a ciertas cosas que si no eres consciente y no te trabajas, te pueden corromper y te pueden hacer perderte, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me gustaría y el trabajo que yo realmente hago ahora, más allá de la discapacidad, es en devolver ese poder que todos tenemos. Y ese poder tiene responsabilidad, como decía Spiderman, que me encanta, ¿no? Un gran poder conlleva, y es verdad, un gran poder conlleva una responsabilidad y el descubrir lo que tú eres, ese amor que todos tenemos, pues lleva una responsabilidad. Y hay veces que joder, que sí, que a lo mejor es más fácil pasar la bola o lo que te decía, hacer una peineta. Pero creo que cuando coges esa responsabilidad y tratas a la gente desde el amor, ahí sí que empieza a haber un cambio, ¿no? Hay una peli que me gustó mucho, que a lo mejor conoces, que es Un guerrero pacífico, y hay una frase que dice algo así No como, la he la gente visto, que no. más, pues te la recomiendo, es muy chula. Hay una frase que dice, ¿vale? Que dice algo así como, la gente que más cuesta amar es la que más amor necesita. Y es que es verdad, tú no puedes confrontar la rabia con rabia. La única forma de superar, por ejemplo, el miedo es con amor. Y es así. Entonces, es complicado. Y también decir otra cosa, creo que en el mundo de la discapacidad y el mundo de la familia, es que hay situaciones tan complicadas y el contexto no ayuda, y ya no me hablo de la sociedad, ya voy al propio contexto de la discapacidad. No ayuda una asociación que retroalimenta el victimismo. No ayuda, Exacto. claro, no ayuda un médico que lo único que ve es un fin económico. No ayuda, ¿vale? O sea, ya no me estoy yendo a la gente que no tiene discapacidad, no, no, estoy hablando al propio sector de la discapacidad. No ayuda también, tampoco, un referente, como yo he podido caer en algún momento de mi vida, que te está demostrando que todo se puede hacer, que eres un superhéroe. Tampoco ayuda. O sea, no todos somos Ale Roca, no todos somos David Rodríguez, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que mandamos, ¿no? Entonces, en todo ese concepto, y luego ya le sumas la discapacidad, si no la vives, es una mierda y es un problema, hostias, es que cómo te vas a enfrentar a ello, ¿no? O sea, tampoco ayuda, que es una cosa que yo lucho mucho, el enfoque que se tiene a nivel médico de la terapia, ¿no? El enfoque clínico. Al final se ve la discapacidad como una enfermedad y eso es un error gravísimo, porque evidentemente hay enfermedades degenerativas que hay que trabajarlo de manera diferente, pero la discapacidad es una condición, en cierta manera, ¿vale? O sea, es algo que es inecuano, que para siempre, que evidentemente tenemos que trabajar, porque en mi caso, ¿no? Yo tengo que ir al fisio porque si no, evidentemente, va a llegar un momento que no me voy a poder mover de mi casa. No, y que Pero, también depende de la etapa en la que estés, porque yo me imagino que de pequeño hacías rehabilitación para potenciar un poco las habilidades que sí podías desarrollar. Hay otras que ya te acompañan para toda la vida, claro, pero, por pero ejemplo, Fabiola, yo en el caso de Quique hay cosas que conseguí que se daban por perdidas y pero sin embargo, pues ahí ah, están, que no son al 100%, vale, pues, pero sí que hay una etapa en la que hay que centrarse en eso, David. sí, pero Mira, perdona, hay que tener cuidado. O sea, yo no digo no a las terapias, yo digo cuidado con el para qué. Es decir, si el niño entiende, es que esto es muy importante, nosotros el modelo terapéutico que planteamos y que estamos intentando crear no pone el foco en el bienestar físico, en el bienestar cognitivo, lo pone en el bienestar emocional. Es decir, el fin principal tiene que ser que con tu discapacidad, ¿vale? Con lo que tú vives, seas capaz de integrarla en tu vida de una manera armoniosa y que tu bienestar emocional suba. Si tú lo que focalizas, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? El niño que entendía, yo iba al fisio para andar recto y ser normal. ¿Qué ocurre? Ese objetivo que me han puesto
no era accesible, no voy a andar recto en mi puta vida. Entonces, eso me mete en una frustración y eso acaba en una depresión. Entonces, el para qué es muy importante. Y ahora estoy escribiendo un libro, ¿no? Donde estoy analizando un poquito el proceso del duelo, del diagnóstico. Y al final en el duelo es muy curioso. Hay una cosa que pasa, corrígeme, cualquier cosa que digas, yo no lo digo así, me lo tiras. Al final son experiencias Bueno, diferentes, ¿vale? mira, yo es que parto de una base que la has mencionado tú al principio. Mm, es que todas las discapacidades no son iguales Total. y también depende del momento en el que se encuentre esa persona, ¿no? Si está en su infancia o en su adolescencia, se vive de otra manera diferente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como padres, igual que cuando tienes un hijo sano, te esmeras por darle la mejor educación o el mejor alimento, ¿no? Que es lo más básico. eh, También lo haces con tu hijo en aquellas necesidades que tú consideras que él necesita cubrir. Y eso solo depende de los padres. O sea, si los hijos nacieran con un manual debajo del brazo, según cómo nazcan, pues sería responsabilidad de otros, ¿no? Eh, Ya veríamos a quién responsabilizar. Pero es que no es así. Y ¿sabes qué pasa? Que si ya es difícil ser padre o madre en general, todavía se acentúa cuando tu hijo nace con una discapacidad. Entonces, eh, entran en juego muchas cosas, pero yo como madre, en este punto en el que estoy, que mi hijo tiene 17 años, está a punto de cumplir los 18, ahora mismo estoy en la fase de necesito aprender de él, necesito verle a él, necesito eh, ayudarle a canalizar todo eso que él puede hacer y no ya centrarme tanto en tengo que ayudarle a que él consiga cosas. Son fases, ¿no? Como en todos mm, los desarrollos. Y a veces cuando escuchamos, es que los padres, esto viene mucho de parte del mundo de la discapacidad por parte de los profesionales, incluso de los sí, médicos, que si no vemos la discapacidad, que si nos obsesionamos con que nuestros hijos tal, es verdad que no todo el mundo encaja la discapacidad de la misma manera, pero no se nos puede echar la culpa o hacernos sentir mal por luchar, ¿sabes? sí, Porque pero muchas veces detrás de cada una de esas personas con discapacidad que han conseguido muchas cosas, hay unos padres que lucharon primero por ellos y les enseñaron eso. claro, Y pero después esa Fabiola, persona se ha desarrollado, ¿no? Y ha tenido, depende de cada caso. Yo te digo, en el caso de Quique, Quique tiene una afectación intelectual bastante importante, entonces es como un niño pequeño al que hay que guiar en muchas cosas, que no es tu caso, ¿no? O sí, el de muchas otras personas. Y solo quería hacer ese pequeño sí, sí, paréntesis, no, porque claro, estamos como en el mismo barco, pero tú en proa y yo en popa o viceversa. es diferente, ¿no? Y dejar claro una cosa, igual que he dicho antes, ni quiero dulcificar la discapacidad con mi mensaje, ni lo que yo diga es aplicable prácticamente a ningún caso, es decir, no es, o sea, cada caso es distinto, pero yo sí lo que sí planteo es que sí, que hay que luchar, pero cuidado hacia dónde y cómo y a costa de qué. Es decir, Sí, ese es em, el secreto. ¿A costa de qué? Esa es claro, la línea roja claro, que tenemos que tener porque, en cuenta los por- padres y las por- madres. el tema está en lo que te digo, es decir, jo, y estoy súper agradecido a mi madre, ¿eh? Y tuve una conversación con ella preciosa donde curé ese dolor y ese enfado que yo tenía con mi madre, ¿vale? Pero si yo trabajo es porque creo que se puede enfocar, o sea, que no estamos poniendo el foco donde está el reto o el problema. Es decir, si analizamos, el problema normalmente está en la discapacidad, de lo que pensamos, ¿no? Entonces metemos a los niños en terapias y millones de cosas. Pero yo no creo que sea la discapacidad, sino lo que conecta la discapacidad, o sea, toda la parte emocional. Yo siempre planteo, no, que lo has dicho un poco en tu mensaje, ¿no?
en el médico te suelen decir que de los 0 a los 18 es cuando más hay que trabajar al niño porque está el desarrollo físico, ¿no? O lo cognitivo, está todo el desarrollo del Bueno, niño, del ¿no? 0 a 5 años, es lo que te dicen los neurólogos, que Pero, el cerebro es capaz claro, de desarrollarse en ese periodo. Imagínate la presión que sí, tenemos solo 5 años para hacer de nuestros hijos claro. todo lo que puedan conseguir. Es que Pues yo digo algo eso sí que parecido. es una No, mochila no, gorda. es una mochila brutal. Pues yo digo algo parecido, pero de manera diferente. Yo lo que intento transmitir a los papás es igual, pues sí, tienes de los 0 a los 6, pero ya no solo por eso, que también hay que trabajarlo, ojo, sino porque de los 0 a los 6 se forma la autoestima de tu hijo. Y la autoestima de tu hijo va a ser base y la va a ver por imitación. Según lo que tú pienses de él va a crear su autoconcepto, pues será positivo o será negativo. Entonces, es tan importante el trabajo emocional que tienen que hacer los papás y que tienen que ir al psicólogo a que les ayuden a gestionar eso, porque es muy difícil. Entonces, yo lo que intento es cambiar el giro de, oye, no, vamos a irnos y ojo, que ya no es solo de la discapacidad, si es que cuando empiezan a hacer esos trabajos es muy chulo, porque algún papá te dice, joder, David, es que he sido consciente de que cuando yo estaba en el neurólogo o estaba en el médico, mi hijo no estaba, era mi movida. ¿Vale? Entonces, el cambiar ese enfoque yo creo que te da libertad y te da paz. Porque al final lo que te hablaba antes de la responsabilidad. Una cosa que hace la cabeza de manera inconsciente y es así, evidentemente, es echar responsabilidades fuera porque no las puedes asumir tú, ¿no? En ciertos puntos de tu vida. Entonces creo que si cambiamos eso y nos vamos a ese plano emocional, la lucha deja de ser lucha y es transformación, es un camino. O sea, a mí la palabra lucha no me suele gustar porque conlleva una Pero, confrontación la palabra, ¿eh? Pero la entiendo, porque pero David, socialmente es pero un... tú no crees que es un mecanismo también de protección que tenemos. O sea, si tu, si tu capacidad de lucha es por la vida de tu hijo o tu hija, es como cuando, no sé, estás en una situación límite y necesitas y quieres sobrevivir, entonces te agarras a lo que sea. O sea, lo acabas de decir sobre... si una herramienta que nos puede ayudar la quitamos, ¿de qué No, nos agarramos los no, no, padres y las no la madres? quiero quitar, no, pero lo acabas de decir perfectamente, es sobrevivir. Te voy a contar un ejemplo en mi personalidad, ¿vale? Em, yo tuve, o sea, es la diferencia entre utilizar la mente y utilizar el corazón. Ujú. La mente, ¿no? Me hizo desarrollar una personalidad con un humor negro que te cagas, una personalidad de tío duro, de tío fuerte, genial. Eso me hizo sobrevivir en el instituto. Me Fue una hizo herramienta pasar. que usaste en su momento. Claro, pero ¿qué pasa? Como acabamos de decir, me hizo sobrevivir, porque esas herramientas que yo había generado realmente no eran positivas, porque ni yo me aceptaba, ni yo era feliz, ni me daba igual que a mí la gente me preguntara, me dijera que me pasara, ¿sabes? Entonces, yo lo que planteo es que es un trabajo realmente psicológico, espiritual, es que lo que te digo, que lo deberíamos hacer todos independientemente de eso. Entonces, yo lo que creo que hay que intentar hacer, y evidentemente con las herramientas de cada uno, es según el punto que esté el papá y la mamá, que esto es otra cosa, es una familia, son dos puntos totalmente diferentes. El otro día hablaba con una... Dos y hasta tres si hay hermanos que wow, también otro, entran en la ecuación. otro temazo, el hermano, si quieres luego hablamos, pero hablaba con Noemí misma, que quizá la conozcas de redes Sí, sociales, sí, sí, ¿vale? sí. Pues hablaba con él y con su expareja, ¿no? Y fue muy chulo porque se atrevieron a hablar del tema de la ruptura, ¿no? Y es muy interesante ver claro, que cuando aparece la discapacidad, como los procesos son diferentes, hay un alto porcentaje, muy alto, de que las parejas se rompen, ¿no? Y contaban que fue un momento muy bonito, decían algo así, pues decía, oye, ahora que ya te has dado cuenta un poquito de todo, ¿qué hubieras hecho en aquel punto para no exigiros tanto, tal? Y decían algo así como, joder, pues haberme puesto en su punto, ¿no? Y darme cuenta que al final le estaba exigiendo cosas que él ahora mismo no podía, ¿no? Entonces, creo que ese tema también es interesante. Y el tema que ha sacado los hermanos ya da, da para otro capítulo. Sí, 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 sí. Los Pero es muy complicado, hermanos, ¿eh? Que quede claro que lo que aquí hablemos estamos debatiendo, que ni mucho menos quiero hacer que mi idea sea la superior, ni mucho menos, pero sí creo que tenemos que hacer algo diferente, que tenemos que empezar a evolucionar y que la sociedad y lo social tienen que empezar a trabajar de otra manera. Yo, por ejemplo,
nosotros planteamos en Pegasus el alejarnos del voluntariado, de alejarnos de la beneficencia, de los donativos, porque consideramos que no da la igualdad. Consideramos también, o considero yo esto a nivel personal, que el trabajo que ha ido haciendo la ONCE está muy guay, pero tiene que empezar a evolucionar. El tema de los boletos y la discapacidad, ¡guau! Creo que, ¿sabes? Pero que ya te digo, que también soy un Pero dime chaval muy una disruptivo. cosa, Dale, ¿tú dale. no, tú no crees que el voluntariado, bueno, es efectivamente, uniéndome a lo que has dicho, ¿no? Con respecto a que aquí estamos Sí, debatiendo dos sí, personas que están en el mismo barco, como he dicho total, antes, pero basándonos en nuestra experiencia personal. Seguramente cada persona que nos esté escuchando, si también tiene la discapacidad de cerca, esté en el punto que esté, sea hermano, familia, abuelo, padre, madre, o persona con total, discapacidad, tendrá mil historias que debatir también porque, bueno, cada uno lo vive de una manera distinta, ¿no? total. Eh, sí, volviendo otra vez a lo que habías mencionado antes, huyendo de la beneficencia y del voluntariado y todo eso, pero ¿tú no crees que el voluntariado es un vehículo maravilloso para acercar a las personas y que encuentren puntos en común? Mira, nosotros con lo que hacemos en la fundación, esto te lo digo, ya no solo por lo que respecta a mí personalmente, que me encanta ayudar y siempre he estado como muy dispuesta a darme a los demás, desde antes de ser la madre de Quique. Eh, en la fundación hemos visto a través del voluntariado que potenciamos con los talleres que hacemos para los padres, para las familias, perdona, que hay muchas personas que nunca han tenido contacto con la discapacidad, por ejemplo, y de repente se van fascinados, porque ese miedo a lo desconocido les impedía de forma natural acercarse, pero a través de la excusa de una actividad específica en la que hay alguien que les explica y no tienen vergüenza por preguntar, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo decir o esto lo tengo que hacer de otra manera, eh, como que están más dispuestos a abrirse y a vivir esa experiencia sin temor. Entonces salen de ahí diciendo, vale, pues sí, son personas pues como nosotros. Es que mucha gente que no ha tenido la discapacidad cerca lo ve tan lejos cuando lo ve. Porque yo te digo que también en mi época de juventud yo siempre he sido muy de darme a los demás, pero yo la discapacidad no la veía y esto es algo que digo siempre. No sé en qué mundo vivía, no quiero decir una palabrota, pero no la veía, Claro, David. O pero sea, yo no veía a las personas con discapacidad, me pasaban totalmente desapercibidas. Y de total. repente nace Quique y veo por todas partes, ¿no? Entonces, A ver, claro, creo que si no acercamos la discapacidad a través del voluntariado a esas personas que no tienen la posibilidad de aprender y crecer a través de ellos, eh, ¿cómo lo hacemos? Porque claro, tu audiencia es tuya, la mía es la mía, no llegamos a todo el mundo y si queremos cambiar la sociedad, yo creo que la mejor manera, el voluntariado es una excusa estupenda para total. eso. A ver, otra vez es una pregunta compleja de contestar y que la puedes ver desde distintos prismas. Vale, lo primero, voy a analizar el voluntariado simplemente a nivel estructural. Es Sí, decir, el voluntariado muchas veces se utiliza en las fundaciones para sujetar ciertas actividades, ¿vale? Y que se puedan ejecutar. En exacto, ese caso, digo no. ¿Por qué digo no? Porque tenemos que intentar que las entidades sociales sean profesionales en el sentido de que duren para siempre. Es decir, si las entidades consiguen ser autónomas, ¿vale? Y no depender de voluntarios y de donativos, que normalmente las fundaciones, ¿vale? El 90% de sus ingresos son subvenciones o donativos, ¿vale? Esto no lo digo yo, lo miráis en internet, a lo mejor no es 90 y es 85, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué ocurre? Que eso lo que empieza a pasar es que esas entidades, claro,
no son autónomas y dependen de un voluntario. Aquí también se han hecho muchas cosas, ¿vale? A lo largo de este tiempo, que se ha camuflado el profesional y se ha hecho lo que se llama voluntariado profesional. Es decir, yo contrato, o sea, yo cojo un fisio voluntario, ¿vale? Y saco un servicio. Eso no puede ser, ¿vale? Eso es, yo ahí digo no, pero ya estamos en otro terreno, no tiene nada que ver con la sensibilización que planteabas. No sé si está Claro, justo es lo que me estaba apuntando. Digo, bueno, son voluntariados diferentes. Ahora voy claro. entendiendo más lo que quieres Eh, decir. Eso es. Y ahora voy a la otra parte, ¿vale? Que también tengo en mi visión. Totalmente estoy de acuerdo contigo con que hay que visibilizar y sensibilizar, ¿vale? Pero yo lo que decía, cuando hablo de la beneficencia, yo me refiero a, o sea, ¿qué me pasaba a mí como chaval? Yo veía a Cruz Roja o a otras entidades, da igual, que con su mayor amor, ojo, lo hacían y lo hacen lo mejor que saben y hacen mucho impacto y mucho bien. Y yo veía el típico dona al 112 y veía al negrito o al chico con discapacidad que le faltaba un brazo y que utilizaban la pena. Entonces, Ahí estoy la pena, totalmente de acuerdo contigo. claro, Absolutamente de acuerdo por contigo. eso te digo que hay que, con mi mensaje hay que tener mucho A cuidado porque través hay, de la pena, claro, no. Eso lo digo siempre, sí. por eso te digo que Fabiola, o sea, mi mensaje es complejo porque puede dar a equívoco y ni mucho menos quería anular lo que estabas plasmando, ¿no? Entonces, la pena a mí como chaval me fundía porque yo siempre lo decía, Claro. cuando a mí alguien me decía, jo, David, me das pena, yo lo pasaba fatal, prefiero que me insultes. ¿Por qué? Porque me estabas diciendo que no valgo. Y vuelvo otra vez al autoconcepto y a la autoestima. Me estás diciendo que no valgo y que necesito ayuda, que no pasa nada, ¿eh? Que dejarse ayudar es muy importante. Entonces, yo lo que creo que cuando se trabaja al necesitado, se ayuda sin querer de arriba abajo, ¿vale? Desde una superioridad sin querer. Y entra la pena, entra la vanidad, y eso para mí no da la igualdad, ¿vale? Tenemos que buscar la empatía no desde la pena, sino desde el amor. Y luego, volviendo un poquito a tu enfoque, nosotros es verdad que tampoco cogemos voluntarios como tal, y sí hacemos actividades que se podrá ver por ahí, ¿no? Que las empresas cogen sus actividades de voluntariado y vienen con nosotros, sí. Pero yo lo que digo es que para mí no quiero que vengan a ayudar, quiero que vengan a divertirse. Es decir, cuando yo meto a gente en la piscina o en alguna actividad, que lo intento hacer con mucho cuidado porque me da mucho respeto, ¿no? Al final hay niños, hay personas que tienen sus situaciones. Entonces, cuando eso ocurre, siempre les digo a las empresas que ellos vienen a jugar, que son, para mí es un usuario más. Es más, me suelen dar más problemas que los niños a veces, porque son muy gansos, ¿vale? Entonces ahí empieza como a dar el giro, porque lo que hablas de la potencia del voluntariado es que la gente va a conectar con ellos mismos. Es decir, conectan con la vulnerabilidad a través de los demás. Claro que sí, la discapacidad es increíble, que a mí me transformó así, o sea, no me cambió la mía, me transformó la discapacidad de otros, porque yo lo que me di cuenta era que cuando yo daba clases a los niños, como podía ser tu hijo o cualquier otro, yo estaba conectando conmigo y me estaba abrazando a mí mismo. ¿Por qué? Porque la discapacidad da miedo y te conecta a tu vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad creo que es el motor de cambio de esta sociedad. Entonces, es verdad que puedes entrar a la vulnerabilidad desde el voluntariado, pero nosotros intentamos plasmarlo de otra manera porque es muy difícil, ¿no? Esto es como, imagínate, si yo lanzo calendarios, aunque sean diferentes, ya están metiéndose en la cabeza vale, es una fundación que hace beneficencia, ¿no? Entonces teníamos que tener mucho cuidado. Entonces a mí el voluntariado como tal lo intentamos tratar de una manera distinta porque no quiero que entiendan que vienen a ayudar, ¿vale? Sino que es distinto, es otra cosa. Pero bueno, es A un ver, debate, ¿eh? sí, no, no, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Solo que efectivamente, mira, para muchas personas, si tú les dices, tienes que hacer voluntariado para divertirte, dicen, no, perdona, yo me divierto con mis amigos, me divierto, no sé, jugando al fútbol o yo qué sé, cada uno lo suyo. Cuando le das un valor añadido, y esto es algo que nos conecta a las personas en general, que es ayudar, es ayudar es una palabra muy potente que se nos, ¡bum!, nos llega aquí y aquí. Eh, la diversión, en ese caso, es la consecuencia y ahí es donde está el factor sorpresa, porque y te lo vuelvo a decir, nosotros en los talleres escuchamos a muchos voluntarios que, bueno, pues hacen cosas distintas, ¿no? Porque hay voluntariado de todo tipo, desde los que ayudan a las personas que viven en la calle, en situación de pobreza y que les aportan, pues, alimentos o cosas así, o como en nuestro caso, que vienen
a ayudarnos. Es que yo no puedo evitar utilizar esa palabra, porque realmente nosotros en la fundación lo que hacemos es asesorar y ayudar a la familia, ¿vale? Al entorno de esa persona con discapacidad. No ayudamos a la persona con discapacidad directamente, sino en ese entorno en el que vive, ¿no? Para que, lo que hemos dicho antes, para que los padres tengan un poco más de conciencia o para que aprendan de ciertas cosas que al final son las herramientas que usamos en el día a día. Pero para poder llevar eso a cabo, necesitábamos crear un espacio donde ellos pudieran dejar a sus hijos de forma segura para que pudieran asistir los dos al taller, porque es que si no, no podían venir. Y en ese momento descubrimos lo importante que era, primero, aportar ese respiro familiar o esa tranquilidad y después la labor que estaban haciendo esos niños, porque nosotros no es que hagamos una actividad especial concreta. Montamos una ludoteca, un espacio donde pueden leer, jugar o estar tranquilos, porque hay niños que les aturde mucho el ruido y tal, ¿no? Entonces creamos estos espacios y los voluntarios que vienen, vienen a ayudar, porque si no, esos padres no pueden venir. Y una vez que están ahí ayudando, se les asigna un niño o una niña y se les explica más o menos lo que nos explican los padres, se van felices. ¿Y sabes lo que pasa después de un rato, cuando ya conectan con esa persona con discapacidad, que se les olvida? Y, y de repente se crea un ambiente entre, porque también vienen los hermanos, entre los hermanos y los niños con discapacidad tan bonito que digo, si no estuvieran los voluntarios, esto no se podría hacer. Porque a lo mejor al taller vendría el padre y se quedaría la madre cuidando a los niños, o viceversa, vendría la madre y el padre se quedaría cuidando a los niños. Y yo creo que es importantísimo que las familias tengamos también ese soporte para no cargarnos nosotros y a la vez pasar toda esa carga a nuestros hijos, desgraciadamente. Claro, total. A ver, ahí hablas también del tema del respiro. O sea, al final son planteamientos diferentes. Yo te quería hacer una pregunta, Dime. ¿vale? Que también me hizo pensar. ¿Por qué crees que yo monté Pegasus? ¿Para ayudar a los demás o para ayudarme a mí mismo? ¿Qué piensas? A ver, si lo pienso como Fabiola, diría para ti. A mí el ayudar a los demás era, siempre lo digo, es un acto para mí súper egoísta, porque a mí me llena, me hace feliz, me aporta muchas cosas. Pero tú que eres un súper coco, que estás todo el día intentando pues demostrar o no, no demostrar, sino cambiar algunas cosas, ¿no? Y ver que, bueno, pues que hay otras perspectivas. No sé, te diría que por ti también. Claro, es que las dos son acertadas. Te pregunto esto porque una de las cosas que me di cuenta, yo analicé mucho el asociacionismo y cómo funcionaba todo, y me di cuenta que el asociacionismo era egoísta en este sentido. Y ojo, también quitar el concepto negativo del egoísmo, ¿eh? Que es lícito. Yo cuando tengo un problema, me rodeo de más gente para solucionar mi problema. Ojo, ¿eh? Ujú. Y de ahí puedes ver cómo hay 50.000 millones de asociaciones que incluso perteneciendo al mismo colectivo, como puede ser el autismo, hay unas que se dedican a un rango, otras a otro, otras tal. Sí, Y sí, verdad. esto es muy importante ser consciente de ello. Mm, ¿Por qué te digo esto? Porque en un primer momento yo, es verdad que decía, joder, yo hago Pegasus para cambiar el mundo, pero realmente era para mí. ¿Por qué? Porque yo estaba triste y necesitaba crearme un mundo donde David era aceptado y David molaba. O sea, me creé mi propio Disneyland, ¿vale? Es verdad que cuando tú te das cuenta de esto, que ojo, que esto es lo que hablábamos antes, de esa herramienta de, joder, David, si me quito esta parte, ¿cómo sobrevivo? No, sí es muy bueno, si creé Pegasus, joder, es la hostia. Pero cuando eres consciente de que en la balanza del 100% de las cosas, a lo mejor el 80% es egoico, es mental y es para ti, y el 20% solo es amor, ostras, cuando te das consciente de eso, eres responsable y dices, vale, voy a empezar a mover el potenciómetro hacia la izquierda, ¿no? Para quitar ego y poner amor. Claro, pero es la hostia, porque cuando yo me doy cuenta de eso, Fabiola, de verdad ya empiezo a ayudar de otra manera, porque ya no quiero, es que muchas veces el ayudar, y esto es un trabajo, o sea, esto es muy profundo, ¿vale? Pero muchas veces el ayudar nace de esa insatisfacción interna que yo tengo, es decir, tengo un trabajo de mierda, no me siento realizado y necesito pues, ir a una asociación, a tal, que es súper lícito y es súper bueno, ¿vale? Pero
yo lo que intento transmitir es de que seamos conscientes de esas cosas inconscientes que tenemos que a lo mejor no nos permiten sacar nuestra mejor versión, ¿vale? Entonces voy un pasito más y quiero ir un pasito más, pero no desde la crítica, sino desde creo que cuando tú haces las cosas desde el amor no tiene nada que ver. O sea, es otra cosa, es otra energía. Es que, joder, yo con una sonrisa, una mirada y un abrazo te puedo cambiar, no me hace falta utilizar la cabeza, ¿no? Entonces es un poco lo que intento plasmar y que empezamos a ver, o sea, generar conciencia sobre cómo se ha ido montando en la sociedad a raíz del miedo, porque nos montamos en el miedo y el miedo construye la sociedad. O sea, si miras a tu alrededor, todo es miedo. Todos los problemas que tú tengas en tu día a día ya has tenido desde, pues, yo qué sé, una bronca con tu pareja, con tu amigo, con tu madre, incluso la guerra, ¿no? Que ahora está esto, el tema de Putin y tal, se basan en el miedo. Si no Sí, cambiamos eso, nos vamos a morir socialmente. Entonces, es verdad que, como te decía antes, que el amor es lo que vence al miedo, pues creo que tenemos que hacer ese trabajo personal cada uno de nosotros para darnos cuenta, pues que a lo mejor no estamos tan felices, que no somos tan maravillosos y que no pasa nada, que somos la hostia, pero hay que descubrir que somos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor me he puesto demasiado profundo. no, 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 me encanta porque sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, a mí me pasó más o menos lo mismo. En un principio era ese, no, no el egoísmo a través por el ego, ¿no? De he montado una fundación, no. Pero sí es verdad que ayudando yo me ayudaba a mí. Claro. Y de esa manera, pues era como mi válvula de escape, ¿no? No de escape de huir de la situación, sino donde yo podía liberar todo eso que tenía contenido porque me sentía pues eso, que tenía que ser fuerte, que tenía que estar, ¿sabes? Mm. Ahí conteniendo todos esos sentimientos que muchas veces pues te los tragas porque no te permites ni llorar. Pero bueno, efectivamente, luego te das cuenta cuando ya construyes y miras el recorrido y vas aprendiendo también de otras personas, porque es que eso lo veo tan, 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 tan fundamental. El- es verdad que el mundo interior es el que tenemos que desarrollar, pero porque todo está dentro de nosotros. El miedo, la alegría, el amor, todo eso que generamos no nos viene de fuera, lo generamos nosotros a través de cómo vemos lo que pasa a nuestro alrededor. No, y que Pero hay que, hay que ser claros, Fabiola, que si tú, además lo has dicho, yo antes de tener a mi hijo, yo no veía la discapacidad, no veía el mundo igual, ¿no? Yo siempre decía una cosa de una manera un poco macarra, que decía, si no tuviera discapacidad sería gilipollas. Lo que quiere transmitir esa frase así en yo bruto, lo era, yo lo era. claro, lo que quiere transmitir esa frase, claro, la gente dirá, claro, yo no soy discapacidad, soy gilipollas. Digo, eso ya no lo he dicho yo, tú lo estás diciendo tú, Lo estás ¿entiendes? diciendo tú. Claro, lo que quiero Pues sí, decir, sí, sí, claro, lo está que muy quería decir bien. con esa frase es joder, que la discapacidad a mí me ha enfrentado a muchas cosas. Te enfrenta al sufrimiento, que el sufrimiento, por ejemplo, el budismo lo dice, ¿no? Que es la clave de la espiritualidad, porque desde ahí puedes ser consciente de las cosas. Me ha enfrentado a la frustración, desde la cosa más básica de, hostias, no puedo subir esa escalera o me cuesta levantarme cuando me caigo, ¿vale? Me ha enfrentado al rechazo, me ha enfrentado a muchas cosas, ¿no? Entonces, gracias a todas las cosas que me he enfrentado y a la suerte que yo he tenido, que esto es súper importante, de mi personalidad, de la potencia que tenía mi cabeza, ¿no? Como hemos hablado antes, he podido transformarlo en algo positivo. Pero yo siempre veía y me rayaba muchísimo cuando iba al médico y yo tenía 15 años, ¿vale? Yo veía gente con mi misma discapacidad, la misma, ¿vale? Y yo veía que la vida que vivían ellos y que la vivía yo era radicalmente diferente. Yo estaba de fiesta con mis amigos y vivía una vida lo más plena posible y ellos estaban en su casa encerrados. Y yo decía, ¿cuál es la diferencia, no? Y ahí es lo que te decía, me di cuenta que era la autoestima. Que es verdad que yo tenía mis cárceles, igual, que quede claro. Pero yo decía, digo, joder, yo quiero trabajar porque cualquier persona pueda disfrutar. Si yo puedo disfrutar así, ellos pueden disfrutar así, ¿no? Esto es como cuando también hablo con papás y recuerdo una conversación súper bonita que me senté en el borde de la piscina y estaba su hijo dando clase con otro compañero mío, ¿no? Y me decía, joder, David, es que estoy súper jodido, tal. Y le decía, mira a tu hijo. Digo, ¿es feliz? Y me dice, sí. Digo, entonces,
¿tú por qué no lo eres? Y me contestaba, dice, joder, si es que tienes razón, pero no soy capaz de superar a mis demonios, ¿no? Entonces, ahí ese ejemplo perfecto plasma que la lucha, otra vez más, no está fuera, no está en la discapacidad, no está en los problemas cotidianos de la vida, sino está dentro de nosotros, porque no nos ha enseñado a nadie, pues, las emociones. O sea, nos enseñan senos con senos y tangentes, que está muy bien, pero no te enseñan a identificar tus emociones y no te enseñan a decirte, que esto es por lo que doy conferencias y por lo que me dedico, a decirte que eres único y especial y que no te hace falta aparentar, ser como los demás o yo qué sé. Entonces, cuando eso se plasma, todo cambia porque dices, ah, joder, si es que no tengo que ser como los demás, yo soy especial de mi forma, ¿no? Auténtica. Entonces, creo que ese es el camino y que es muy difícil, incluso yo mismo me lo repito a veces de David, tío, no entres por ahí que la estás cagando, ¿no? Porque es normal, somos humanos y a veces nos perdemos. Pero, jo, yo, de verdad, mi gran hito en mi vida fue darme cuenta que todo lo que yo me había creado en mi vida era mentira y que era mucho más que eso. Y que la gente es bonita, esto es muy importante, ¿eh? Este dato creo que cambió mucho o sea, mi visión siempre era positiva del mundo y creo que tenemos, que si no la tenemos, tenemos que trabajarla, porque la gente también está, yo siempre digo, está triste, tiene problemas. Y Claro. la gente que no esté viendo, mira, le voy a poner un deber. Cuando vaya con el coche y le piten y se ponga de mala hostia, en vez de pitar y cagarse en su padre del al lado, pues mándale corazones, mándale amor. Y es un ejercicio muy bueno para transformar la rabia en compasión. Pero es difícil, ¿eh? Yo lo entiendo. Es difícil porque sí, sí, cada uno tiene también su movida, ¿sabes? Es tan complicado todo lo que nos rodea muchas veces, independientemente de la discapacidad. Pero bueno, aquí estamos nosotros intentando con nuestras vivencias también aportar otra perspectiva por si a alguien le puede ayudar. Que te quería hacer una pregunta, ya esta es muy, muy egoísta, hablando del egoísmo. Eh, lo dijiste al principio y me lo apunté, porque, pues, como te dije, yo siempre estoy intentando ser la mejor madre que pueda para mi hijo. Bueno, sobre todo para mi hijo Quique, pero para los dos, porque yo adoro a mis dos hijos. Y dijiste algo de la mayor discapacidad que se puede tener es el miedo. Yo creo que esto lo compartimos muchos porque al final es el miedo a todo, es el miedo a morirnos, es el miedo a que dejemos a nuestros hijos solos, es el miedo a muchas cosas. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos no desarrollen esos miedos? Wow, qué pregunta más buena. Mira, Porque yo quiero aprender para enseñarle a Kike a que no tenga miedo a ciertas cosas. Obviamente el miedo es un sentimiento súper necesario porque es el que dispara las alertas, el que hace que desarrollemos nuestra supervivencia. Pero hay unos miedos que son innecesarios, que están solo en nuestra cabeza. claro, a ver, mira, los miedos más peligrosos son precisamente lo que acabo de decir, que son los que no son tuyos, porque no los puedes controlar. Es decir, ¿no te ha pasado un ejemplo? Yo me quería ir a Nepal el año pasado, solo, yo súper tranquilo, y mi madre de repente me dice que está acojonada, tal, y al final me pegó el miedo y los primeros días estaba acojonado por si me pasaba algo, ¿no? Entonces, creo que eso que hablas de intentar no transmitirlos es muy importante, pero realmente, Fabiola, no es no tener miedo, porque el miedo es algo muy, muy importante y que nos mueve, sino el ser consciente de él. Porque si no eres consciente de que tienes miedo, eso sí que es muy peligroso, ¿no? Yo cuando doy conferencias y alguien me dice, yo no tengo miedo, digo, wow, no le digo nada, pero yo me quedo pensando, escarba porque tienes un melón de la hostia. Entonces, Sí. no, es verdad. Entonces, yo qué te diría, primero, yo no soy padre, entonces lo que yo te diga, cógelo con pinzas, ¿vale? Es verdad que sí No, me pero considero educador yo quiero tu visión como hijo, Sí, ¿sabes? sí, pero Esa es la que que bueno, me vale. pero que es muy importante. Yo creo que lo más importante, vuelvo otra vez a la vulnerabilidad. Si tú a tu hijo
rompes, o sea, yo por ejemplo la educación que he tenido y que normalmente tenemos es muy paternalista también, está de arriba abajo. Entonces, si la equilibras desde la vulnerabilidad y tú le cuentas a tus peques, oye, mamá tiene miedo, perdóname por esto porque me has pillado tal, esto es miedo al rechazo, me ha dado miedo a que te pase algo, el niño lo empieza a comprender, ¿no? Y entonces yo creo que eso es muy importante y vuelvo otra vez a la vulnerabilidad. Y luego también, que eso ya es un trabajo más personal de cada uno, tienes que asumir ese miedo, ¿no? Y dejar que se caigan. Y esto es muy difícil, ¿vale? Es muy complicado, pero lo que sí te puedo decir que si la sobreprotección que se tiene con los niños y más con niños con discapacidad es muy negativa. ¿Por qué? Porque lo que le estás diciendo al niño es que él no es válido y que necesita ayuda para hacerlo todo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo con papás, ya no del mundo de la discapacidad, sino del mundo de la no discapacidad, que se quejan porque su hijo no hace algo con un canuto, les digo, es que lo has creado tú, porque cada problema o cada reto que tenía en su vida se lo ha solucionado. Entonces, ahora no le exijas que lo sepa solucionar solo, porque no sabe. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo de dejar que se caiga. Es un ejemplo, o dejar que se equivoque, ¿no? Porque esto es como cuando tu madre te dice, David, no hagas esto que va a ir mal, y tú lo haces, y ya ahí aprendes. Claro. Oh, Evidentemente, si consigues hacerle comprender desde la dialéctica que si se evita ese paso, mejor, pero yo creo que es eso, que yo te lo resumiría con vulnerabilidad, con mostrarle a tu niño, a tus hijos que tienes miedo. mi propia Sí, vulnerabilidad, sí, la ¿no? tuya, claro. Y luego, evidentemente, preguntarles. O sea, es muy importante, ¿tú tienes miedo? O sea, joder, tener conversaciones emocionales de qué has sentido. O sea, por ejemplo, cuando un niño se frustra, ¿vale? Y se encierra en su emoción, para mí es muy parecido cuando pasa con un niño con autismo, ¿no? Que al final se engancha en su emoción y no sabe salir, ¿no? Entonces es muy importante cuando ya ha salido de ese punto, el preguntarle, oye, ¿qué has sentido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pensabas? ¿No? Y te empieza a Cierto. decir, pues estaba triste. Entonces empieza a comprender la emoción y a comprender lo que le estaba pasando y le dices, oye, pero esto tú crees que te ha hecho bien, te ha hecho feliz y te no. Y le dices, vamos a intentar que no lleguemos a este punto, no hace falta llegar a este punto. Explícame antes qué te pasa o vamos a verlo. Y entonces ahí lo que estás haciendo es trabajar, pues básicamente esa gestión de las emociones, que es De muy esa importante. emoción. Claro, Mm, pero eso mismo que haces con ellos lo tengo que hacer con nosotros. claro. Venga, Fabiola, ¿qué te ha pasado hoy? ¿Por qué has mandado a esta persona a tomar por culo, ¿sabes? O ¿por qué hoy estás triste? Entonces, es un trabajo que tenemos, pero yo te diría que es la vulnerabilidad. Y luego dejar claro una cosa. em, Quitémonos la exigencia como papás y como, bueno, y como personas. Es decir, te tienes que equivocar y no pasa nada. Y para mí lo importante, y esto lo aprendí en las conferencias que me metía mucha caña, es que yo sé que estoy dando el 100% del amor que tengo. Hay días que estoy más triste, entonces no te puedo dar el 100%, te doy el 70%, pero te doy el 100% de ese día. Entonces yo creo que lo importante es dar el amor que tú puedas en cada momento y no ponernos esas exigencias que nos, pues eso, que no se pueden llegar a cumplir nunca porque la perfección no existe y creo que eso sí que nos lastra un montón, ¿sabes? Entonces Y que cuando muchas tú, veces lo hacemos de forma inconsciente. A mí hace poquito me lo ha enseñado mi hijo Carlos, que le estaba diciendo, "Jo, es que no te fijas, no haces las cosas tal, no sé qué", y me dijo, te recuerdo que soy humano y me equivoco. claro, si es que, Fabiola, Y yo lo fue que, como un claro, ¡pum! yo, Digo, cierto, yo me di perdón. cuenta que yo decía, no, yo quiero cambiar la discapacidad. Es que no estaba cambiando la discapacidad, estaba cambiando el concepto de ver la vida. Porque una de las Claro. cosas que hay que cambiar es el concepto del error. El error es malo socialmente, se ve como algo malo. Bueno, No se sé, ha interiorizado como algo malo, pero claro, aquí sobre todo, porque hay culturas que cuantas más veces has intentado una cosa y claro, has fallado, pues más valor tienes, porque es que conoces todos los errores que se pueden cometer claro. hasta que consigues el acierto y ya no te vas a volver a equivocar, Pero porque también, ya sabes cómo se hace. Pero es verdad que se señala muchísimo a la persona que se equivoca o que hace o que en algún punto de su vida no le han salido las cosas bien, ya se tacha no, no, como fracaso claro, absoluto, es ¿no? que, No hay posibilidad. No, perdona, yo quiero que me cuentes qué hiciste que te salió mal para no repetirlo, porque tú claro, tienes un valor que yo todavía no he conseguido y que no quiero caer ahí, ¿no? Creo que total.
Al final estas cosas suman, ¿no? Complementan. Claro, es que vivimos en una sociedad, hay una cosa que me da mucho miedo y es muy peligrosa. Ahora mismo, como tú a nivel social te equivoques, lo que se dice, dicen los jóvenes, te van a funar, es decir, te van a hacer la cruz. ¿A Tú que estás expuesto. funar? ¿Qué Sí, es se eso? dice funar, es como ¡Ay, me la apunto! Ahora me voy a hacer la moderna. pareces moderna. Sí, pues básicamente cuando te funan es que te han cancelado, ¿vale? Que te... Y te cancelan. O sea, tú, por Vale, ejemplo, pues, estás expuesta a muchos focos, ¿no? Si tú por sí. lo que sea un día tienes una mala frase con un tema de un colectivo o cualquier cosa, te han hecho la cruz. Y ya no te contratan, las marcas te dejan, ¿sabes? Y eso me parece tan peligroso Sí. porque eso es lo que está enseñando a la sociedad es, cuidaín cómo te equivoques, que tu vida acaba. Y yo siempre lo digo, me encantaría una sociedad donde la gente se equivoca, y hablo de equivocaciones ya jodidas, ¿vale? Que vas a la cárcel, aprende de ello y nos enseña a la gente a que ese no es el camino. Pero si hacemos Exacto. lo que estamos haciendo ahora, donde nosotros desde nuestros móviles juzgamos a la gente y les cancelamos, me parece de verdad algo muy peligroso y que nunca vamos a poder tener ese concepto que pueden tener Estados Unidos de, que yo creo que te referías allí, a yo me equivoco, monto una empresa, la cago, vuelvo a montar otra, la vuelvo a cagar y tengo éxito, ¿sabes? Porque estamos enseñando a los chavales que tienes que tener un cuidado de la leche. O sea, incluso yo al principio, yo tenía mucho miedo yo soy una persona que si estás viendo, que puede decir alguna barbaridad desde el humor negro, ¿no? Digo, cuidado David, a ver si vas a decir algo fuera de tono y tal. Menos mal que como yo tengo discapacidad, sobre el mundo de la discapacidad puedo decir lo que me dé la gana, ¿no? Porque tengo como el sello Tienes de calidad. licencia, tienes Claro, tengo carné. carné, pero es verdad que otra gente que me lo han preguntado alguna vez dice, ¿yo puedo hacer humor sobre la discapacidad? Digo, es triste, pero no. Porque No. si tú lo haces, te van a cancelar. Si yo lo hago la misma broma, a mí me van a validar, incluso se van a reír. Entonces, no sé, eso sí que, ¿ves? Me preocupa mucho y vuelvo a lo mismo, es que no tiene nada que ver con la discapacidad. Tiene que ver con cómo el ser humano, cómo nosotros hemos montado un mundo sobre el miedo, sobre lo falso y al final, claro, es que, que es muy triste, ¿no? Vivir en un mundo que no es real. Antes he leído a un comentario que ponía que efectivamente que el fallo está en que se intenta siempre buscar la perfección, pero ¿qué es la perfección? No ¿No? existe. No ser. No es, es que la perfección, mira, Porque si la perfección es no ser tú, imagínate, ¿no? Te haces una foto, filtro o lo que sea. Estás en un sitio que quizás no es tan bonito, pero buscas el mejor rincón para que parezca otra cosa. Entonces, al final, ¿qué es la perfección? yo creo que la perfección, Humo, claro, es que humo. sí, la perfección que hemos montado es mentira, totalmente. Es una exigencia. Al final tenemos que entender que es una sociedad donde se busca la productividad. Pero eso es lo que eh, están aprendiendo los jóvenes a través de las redes. O sea, en claro, realidad eso lo integran como si fuese una ley universal en la que tú no puedes ser tú, porque si ven tus defectos, te van a tachar, te van a, ¿cómo es? funan, te van a funar. Te funan. Y eso se aplica luego a todo lo demás. Sí, O sea, al final, es un horror, pero es así. Y pues eso, bueno, yo me repito otra vez en esto, que esto vale para todos, por si alguien quiere sacar algo, llevarse algo, ¿no? Además de todo lo que hemos contado de nuestras experiencias. Todo está en nosotros. Y sé que suena como muy filosófico, pero es que si tú tienes tus cosas, tu mundo interior desarrollado, que no es culminado, porque efectivamente vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, vamos aprendiendo de nuestras situaciones, de lo que vivimos cada uno desde nuestra experiencia, eh, pues cada vez ganas más personalidad, más seguridad, eh, te importa menos la validación externa, buscas más la propia, o sea, me siento bien haciendo esto, soy feliz haciendo esto, me encuentro a gusto conmigo mismo, escucho mis pensamientos y los acepto. Yo creo que eso es de alguna manera el punto de partida para que eh, seamos mejores personas. Y ya eso afecta a todo lo demás, a la inclusión, a la empatía, al amor hacia los demás.
en vez de ir... El camino Si es yo voy de... en paz Sí, conmigo, ¿quién me altera mi paz? sí, ¿No? y el Sí, camino es de dentro a fuera siempre. Lo que pasa que exactamente. Si tú estás bien, al final dices, pobre, pobre, ¿no? Piénsalo, piensa, no lo dices porque queda mal, pero el que está alterado, que está, lo ves y dices, le hace falta dormir un poco más, ¿no? O una tila. Pero sabes que no es a ti. Y esto pasa muchísimo. Eh, lo que tú has dicho de tocar la bocina en la, ¿cómo se dice? en el tráfico, sí. Sí, por eso, Y te Fabiola, alteras y dices, a saber el mundo interior que tendrá esta persona que va claro, por eso, conduciendo, en se este punto, amarga. ¿no? Donde hemos llegado, y volviendo a la discapacidad, pues eso es tan importante que los papás que nos estén viendo, mamás, primero no se juzguen y que sepan que el trabajo es suyo, es decir, que de verdad no es la discapacidad de su hijo, que está ahí, y ojo, que cuidado, que no hay que omitirla y hay que poner las medidas que haya que poner, pero el trabajo está en qué me está conectando esa discapacidad y que gracias a ella, que ojo, que esto mucha gente lo dice, gracias a ella vas a empezar a ver el mundo de otra manera, quizá más real Mm, o con mayor vulnerabilidad que antes. Eso no quita que hay situaciones de verdad muy, muy jodidas sí. que tienes que ser el auténtico Buda, ¿vale? Para que a nivel mental sepas gestionarlo. Y luego que también, que esto es una labor que hacéis muy chula, joder, y que intentamos entre todas las entidades, hay familias o en mi caso, ¿no? Yo tenía la suerte, o creo que tú también tenías la suerte, de poder tener los recursos económicos para dar a tu hijo y en mi caso mis padres lo mejor, pero hay gente que no. Entonces yo creo que, volviendo a lo de antes, ¿no? La gente que tiene esa suerte como nosotros, tenemos que tener la responsabilidad de intentar ayudar a otra gente que Mm, vive en contextos muy complejos, ¿no? Y que a mí me parece muy triste que por el simplemente hecho de un tema económico tú no puedas tener acceso a una salud, a un deporte y básicamente a ser feliz, ¿no? En la vida. Entonces yo creo que ese es el camino que todos tenemos que tener y mandando un mensaje un poco crítico al mundo de la discapacidad. Está muy bien el tema de que evidentemente nos den ayudas, pero cuando tú vives una situación de suerte, como puede ser la mía o como te decía la nuestra, mm, nosotros tenemos que decir no a esas ayudas. Porque si decimos que no a esas ayudas, y hablo de, pues eso, descuentos y ciertas cosas que tenemos por tener personas con discapacidad, llegará la gente que le tiene que llegar. Porque hay muchas veces que yo, esto es una cosa que yo veía, ¿vale? Y me dolía en el corazón. Veía cómo esas ayudas económicas que se daban a papás a veces no iban al niño y se iban al bolso de Chanel de la madre o del padre. Esto lo he visto, ¿eh? Sé que suena muy, a veces son muy tal, pero O sea, a mí me cuesta pensar no, pues no, que no, alguien que tenga, no, bueno, no te sé, entiendo. hay de todo. Es que vengo También de es otro. verdad que hay malos padres y malas madres también, ¿eh? No, hay gente triste, no hay gente mala, acuérdate. Son gente triste No, que no no, sabe. no, no, sí, sí, sí. Mira, todos tenemos capacidad para ser buenos y malos. Sí, Eso sí. es una realidad intrínseca de la humanidad. Eso es así. No triste, porque un triste, bueno, es que no voy Sí, te entiendo, no. Sí, a sí. debatir ese tema, pero sí existe, David, existe gente mala y gente buena, y tú te posicionas donde tú quieres, y hay veces que eres bueno y hay veces que no lo eres tanto, pero me cuesta pensar que utilices a tu hijo de esa manera porque no es mi mundo, entonces me cuesta. Lo hay. Ahora, es cierto que sí existen. Esta mañana he visto una noticia de un bebé de 3 meses que ha ingresado en el hospital con muchas lesiones, entre ellas varias costillas fracturadas porque sus padres le maltrataban. ¿Son tristes o son malos? Es un buen debate que no me voy a meter ahora en este jardín, pero otro Pero día. no Es que podemos, no podemos cambiar los conceptos de las cosas solo porque pensemos que así la gente la asimila mejor. Las realidades no se pueden tapar. hay actos. Yo diferencio por matizar esto, ¿vale? Y otro día debatimos porque es un tema muy chulo. Yo diferencio el ser del hacer. Yo creo que de manera innata tú no eres malo, pero puedes actuar mal. Yo he hecho bullying, ¿vale? Yo he hecho bullying y no era mala persona. Lo que pasa es que a mí nadie me había enseñado a gestionar mis emociones y luego monté Pegasus, era la misma persona. Yo para hablar de este tema siempre pongo un ejemplo que me impactó bastante
yo doy charlas a veces en institutos y hay una parte que hablo del amor, ¿no? Y pregunto a la gente, oye, ¿tú te quieres? ¿Tú te amas? Y llega un chavalito, bueno, muchos levantan la mano con que no se quieren. Y le pregunto a un chavalito, le digo, oye, ¿tú por qué no te quieres? Y me dice el tío, es que soy malo y no me merezco amor. Digo, wow. Digo, ¿quién te ha dicho eso? Y me dice, mis padres y el colegio. ¿Qué quiero decir con esto? A ese chaval le hemos etiquetado ya y le hemos jodido la vida porque le acabamos de poner una etiqueta que va a seguir toda su vida. Entonces, cuando yo hablo que esto ya también es mi pensamiento y que no puedo cambiar, Fabiola, porque me moriría, ¿vale? Pero yo sí creo que el mundo, o sea, las personas de naturaleza son buenas. Lo que pasa que evidentemente hay diferentes contextos, diferentes herramientas emocionales, diferentes puntos de desarrollo emocional, como se llamen, ¿vale? Que te llevan a hacer cosas malas y te identificas con ello, ¿vale? Y evidentemente los actos malos tienen sus responsabilidades. Pero si, volviendo a lo que hablábamos antes de castigar a la gente con un error, esto es un poquito parecido. Es decir, si yo hago algo en mi vida que está muy mal y ya Pero la una sociedad... cosa es equivocarte sin conciencia y te equivocas porque tienes que probar cosas y otra muy diferente es saber que haces daño y disfrutar con Vale, ello. A eso me refiero yo sí, con la maldad. pero sí, eso es un... Un niño que se le ha inculcado que es malo porque no controlaba bien sus emociones y nadie le enseñó a manejarlas o a reconocerlas, identificarlas y gestionarlas, no es una persona mala, es una persona que no le han enseñado, que no ha tenido la oportunidad de conocer sus propios sentimientos. Pero es que hay personas, David, que son, pues, aparentemente sanas, que ni siquiera están diagnosticados con una enfermedad mental como, yo qué sé, como cualquier psicopatía. patología de estas psicopatías y sin embargo, van por la vida jodiendo a los demás y disfrutando de ello. Y dices, pero ¿qué necesidad tienes de hacer un comentario que sabes que va a hacer daño porque te satisface? Esa Ya. gente también existe. Y aquí yo creo que no vamos a cambiar el mundo, lo sé, soy consciente, ni quiero hacerte cambiar de parecer porque creo que cada uno desarrolla las herramientas que necesita, es de lo que venimos hablando desde el Mm. principio de una u otra manera, ¿no? Cada uno necesita desarrollar sus propias herramientas para, para sobrevivir, ¿no? A cada situación, que no todas son límites, pero desde que nos levantamos por la mañana y respiramos y andamos no, ya estamos haciendo un ejercicio de estar en este mundo y de sobrevivir a cada día. Entonces, no te voy a hacer cambiar de idea, pero sí que creo que no podemos perder de vista eso también. Podemos intentar hacer el ejercicio de hacer ver a los demás, pero hay personas que no son nuestra misión, ¿sabes? Ah, O no, sea, 100%. O sea, yo para mí lo importante es no vivir en la rabia. ¿Sabes? ahí Es voy. decir, si yo O vivo sea, en la rabia y el si enfado, a alguien me te consume. intentas ayudar y sacarlo de ahí y hacerle ver que el mundo es de otra manera, que también se puede ser positivo, pero No. decide ser así y hacer daño a los demás, señores, señoras, alejaros. Sí, Esas sí, no, personas no, no. existen y si no, lejos, Cuidado, no, que no no. te hagan daño. Yo nunca voy a decir que convivas con alguien que no te suma, por supuesto. Lo que me refiero es que yo trabajo mucho el que, pues eso, la inconsciencia de otras personas no me haga a mí perder mi luz y mi visión positiva del mundo, porque Exacto. yo no puedo vivir enfadado, ¿no? O sea, si vivo enfadado es que estoy consumiendo mi vida. Entonces, pero ya te digo que son temas muy, muy filosóficos y que hemos saltado de un sitio a otro, pero que es súper chulo y lo que decía antes, que creo que nuestro valor como ser humano es sumar, ¿no? Con nuestras experiencias que hemos vivido, que todos somos maestros de nuestra historia y que gracias a esta historia podremos ayudar a otra persona que está viviendo cosas parecidas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino y creo que otra cosa muy importante, ayudar no es cambiar, es decir, yo creo que a mí me gusta mucho la palabra acompañar, que creo que es lo que hacéis vosotros, es acompañar en el proceso. Tú no le puedes decir a un papá, oye, sal de ahí. No. Tú le vas a decir, oye, toma estas herramientas, vamos a coger perspectiva
pero tienes que salir tú, cada uno tiene que salir de su aventura o de su pozo, ¿no? Porque hay veces que exigimos a la gente sin querer lo que nosotros hemos sido capaces de hacer. Y esto me pasaba mucho a mí. Como yo tenía una fuerza y una tal, todo el mundo tiene que actuar como yo. No, cada uno tiene sus procesos y a Exacto. mí eso también me dio mucha paz, porque al principio es eso, tú quieres cambiar el mundo para ti otra vez, porque quieres gente igual a ti, que no te enfrente a mierdas, que no te enfrente a miedos, ¿vale? Para intentar generar un mundo, pues eso, que el mundo sea básicamente tu zona de confort, pero eso no va a existir nunca. O sea, al final cada situación te va a enfrentar a cosas y el otro día escuchaba en una charla que me gustó mucho, no es salir de tu zona de confort, sino ampliar tu zona de confort. Es decir, que situaciones que antes te incomodaban debido al trabajo y al enfrentarte a ellas, pues te dejen de incomodar, ¿no? Sí, sí, cada vez eso nos va dando más registros de cuánto podemos cambiar, hacer, amoldarnos. Al final es todo eso suma. David, ¿sabes que nos hemos enrollado bastante y hemos Sí, pasado de la hora? Que yo estoy feliz porque me encanta compartir experiencias con alguien como tú, que, bueno, pues tienes un mundo interior bestial y una sabiduría natural por tu propio aprendizaje y lo que no, y lo que queda, ¿no? Si Dios quiere. Y estoy feliz de estar hablando contigo, pero si nos pasamos mucho, luego nos va a costar subirlo para que lo puedan ver aquellas personas que no han podido conectarse en directo. Me encantaría volver a tener otro momento contigo para hablar de otras cosas. Se nos han quedado muchas cosas, como por ejemplo quería que me hablaras también de Pegasus y que me contaras todo lo que hacéis. Pero bueno, los que estáis aquí, que no conocéis, si entran en el perfil lo pueden ver, ¿no, David? sí, sí, o sea, hay mucho, mucho tiempo. Yo creo que hoy el objetivo era conocernos. Es más, Sí, ya hablé con tu equipo para cuando hagáis alguna de esas quedadas con papás, que me encantaría talleres. Sí, ser uno de los me que imparta el taller, encantaría. que sería, es muy ¿Sabes chulo. lo que me gustaría? Que a lo mejor en eso nos puedes ayudar eh, a tratar el tema de hermanos. Sí, cuando quieras, es que me he quedado con ganas porque, wow, es un temazo y, o sea, yo siempre digo que Sí. son los olvidados del mundo de la discapacidad. Los Y, invisibles. sí, Mm, y ahí también hay mucha carga en el papá, ¿no? Porque hay frases que a mí me hacían mucho daño cuando yo empezaba, ¿vale? De papás que te decían, no, es que yo quiero tener otro hijo que sea normal, para que me mm. diga te quiero, wow. Claro, el niño herido de David, eso le dolía, pero ahora como adulto ya y con un trabajo psicológico grande, dices, lo entiendo. Pero claro, tenemos que ser conscientes dónde metemos a ese segundo hijo y desde dónde lo tenemos, igual que Claro, antes. ¿Desde dónde lo tenemos? ¿Desde ese miedo a qué va a pasar con mi primer hijo o desde el amor incondicional? Que están las dos cosas, ¿eh? Pero creo sí, sí, que sí. son tabús que creo que hay que hablar Sí, y yo encantado. Hay otro tema también que me gusta mucho hablar, que es el tema de las operaciones, que creo que también es importante hablar de ello, de todo el sí, tema, ya no de las terapias, que al final son menos invasivas, pero el ponerte en la posición de un papá, de tener que decidir si operas o no operas, o cómo operas, ¡guau! ¡Qué duro es! O sea, yo recuerdo una frase que me reventó ya hace años de un papá que, claro, escuchando mi mensaje me decía, David, me siento fatal porque he decidido operar a mi hija y ahora no camina. ¿Qué le dices? Es muy duro. Por eso digo que lo que te hablaba antes de la importancia de cambiar ese enfoque clínico es muy importante porque metemos en situaciones a las personas que son muy complicadas y que a lo mejor o sea, que sí, que puede ser la salida, ¿vale? Pero es que a lo mejor hay otras que nos evitamos muchas cosas que no son necesarias, ¿sabes? Entonces creo que hay muchos temas que creo que se convierten en sí, tabú. allí el mundo médico es complicado porque realmente ellos te dicen lo que harían, pero la responsabilidad nos la dejan a nosotros. No, no, Y dices, bueno, es que si me lo cuentas todo y no todos los médicos están por la labor, ¿sabes? la letra Eh, pequeña es es peor que un importante. préstamo. O sea, quiero decir, Sí, entonces, pero sí, sí, bueno, sí. pero yo creo que
Si una cosa me Bueno, que gusta, tenemos muchos temas, que no sé cómo vamos a abordarlos bueno, todos. Pero hay tiempo. maravilloso tenerte cerca y saber que podemos contar contigo y que, bueno, podemos hacer cosas juntos. Antes también leía un comentario sobre lo que dijiste al principio del mundo de la discapacidad, de los profesionales, ¿no? Que todas las asociaciones, fundaciones están como compartimentadas o fraccionadas y que si nos uniéramos, pues haríamos muchísimas más cosas. Es verdad, yo también lo pienso. Yo creo que el momento COVID nos enseñó que cuando creamos sinergias y compartimos cosas, va mejor. ¿Sabes? Y ¿Sabes una cosa una anécdota que tengo de la época del COVID, que vuelve otra vez a reflejar el egoísmo? Nunca se me olvidará, es que no se me olvidará, cuando pasa el COVID, evidentemente, no sé si fue el Estado o quien fuera, redirige ciertas ayudas económicas a la salud, ¿no? Y sí, evidentemente se ve afectado el mundo de la discapacidad. Nunca se me olvidará que me dolía el corazón ver a padres, o bueno, o a entidades que se quejaban de ello, de, oye, no nos quitéis las ayudas. Y yo decía, digo, a ver, chavales, está pasando una cosa, que la gente se está muriendo, todos, ya no solo ni tu hijo, no, no, todos, todos, y te estás quejando porque te están quitando las ayudas para salvar a otra gente. Hostias, ¿no? Ahí está el egoísmo, la incongruencia que tenemos el ser humano y que está muy guay el pedir ayuda, pero también hay que darla. Y hay que claro, saber las prioridades y ya, yo no tengo ningún problema que me quiten tengo pocas, pero que me quiten subvenciones si es para ayudar a otra gente que se lo merece, ¿no? claro. Lo que hablaba antes nosotros que tenemos la posibilidad, pues no nos aprovechemos de las ayudas porque tiene que ir a otra gente, ¿no? David, el dinero obviamente es necesario, es importante. Yo además soy súper defensora del tema de los profesionales que se dedican al mundo del tercer sector, en Total. el sentido de una psicóloga que trabaja en una fundación porque tiene que ganar menos que una psicóloga que tiene consulta en un hospital o en una clínica. O sea, yo creo que al final... eh, pensamos que el mundo de las fundaciones tiene que ser low cost y no va por ahí. Entonces, sí que creo que efectivamente hace falta el dinero. Pero también quiero decir una cosa, no todo es dinero. Sí, O sea, para los profesionales que trabajan en el tercer sector, pues sueldos iguales que cualquier otro profesional, ¿no? No tiene por qué ser un sector que esté devaluado. es, Pero es muy no complicado. todos los proyectos son dinero y dinero y dinero. A veces se consiguen muchas cosas simplemente creando una relación entre una fundación que hace una cosa y otra que hace otra que se complementan. A eso es a lo que me refería con el tema de las sinergias, ¿no? Que cuando dos fundaciones se complementan, se Sí. aportan y no todo tiene que ser dame, dame, dame. No, Porque y yo creo que, o sea, lo que yo propongo, pero esto es verdad que es muy complicado porque es cambiar el modelo del tercer sector de raíz, es que tenemos que ser empresas sociales, es decir, tiene que haber alguna parte nuestra, ¿vale? Donde haya un ingreso y un beneficio que evidentemente nos haga de la necesidad básica, porque es lo que cubre en este caso lo social, pero joder, a lo mejor montar una marca de ropa, o sea, montar cosas complementarias que nos sí, permitan que hacer. generen los propios fondos. Claro, o sea, yo siempre mi misión, ya a nivel ya más emprendedor, era, digo, joder, yo quiero montar empresas paralelas alrededor de Pegasus que alimenten Pegasus, ¿no? Porque de esa manera eres independiente, no dependes del Estado, puedes ser crítico, que esto es muy importante, el ser libre, el poder decir lo que piensas y lo que crees que es mejor para la sociedad, ¿no? Que creo que muchas veces hay veces que no lo puedes ser si dependes de ciertos organismos, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues eso es otro planteamiento y yo me quedo con que lo importante es ver cómo en este caso aquí ha habido dos personas debatiendo sobre diferentes temas, que ninguno sabemos cuál es la solución a las cosas, pero que al final No creo que sumando tenemos la no, fórmula yo no la mágica, tengo, ¿no? ¿eh? Pero creo que sumando las realidades de cada uno de nosotros seremos capaces de ver la realidad de una manera más completa y hacer un mundo mejor. Y oye, quería aprovechar, pues soy un poco cara dura, y yo lo que quiero es Sí, invitarte, te quiero invitar un día a que vengas a mi nuevo podcast, que voy a montar claro, un podcast,
claro. donde ahora te voy a entrevistar yo a ti, ¿vale? Y te voy a hacer preguntas profundas y me apetecería mucho que vinieras y nos contaras tu Feliz. miedo, pero hoy no me cuentes tu miedo, ¿eh? Solo quiero que lo No, no, cuentes. no, no, no. Pero feliz, feliz de ir, claro que sí. Genial. Luego nos escribimos y me dices cuándo, cómo y todas Sí, esas cosas. buscamos fecha. Pues nada, Fabiola, un Vale. placer de verdad, muchísimas Bueno, gracias. de verdad, no sabes qué gustazo. He disfrutado muchísimo charlando contigo y eso que no te he visto la carita en todo el día. Imagínate si te veo con esa cara de guapo que tienes. Bueno, que lo dicho, encantadísima y por supuesto que allí estaré contigo en el podcast. Te mando Genial. un beso enorme. Tomo nota, talleres para la fundación Sí, contigo de varios tus temas. compis lo Así que saben, o sea, utilizarme de verdad para lo que queráis. genial. Muchas gracias, Me, David. me encanta vuestro estilo y conocer a Rocío, la verdad es que, bueno, a todo tu equipo fue bastante impactante en positivo porque fue de las primeras veces que vi a gente que estaba muy, muy pegado a mi discurso, por no decir exactamente idéntico, y es complejo, ¿no? Porque al final requiere, como hemos hablado, de un trabajo, de quitarte rabia, de quitarte enfados, y no siempre nos lo encontramos. Entonces, jo, Bueno, fue encontrar una entidad que está en ese punto y que quiere todavía un poco dar un pasito más, para mí es un placer, así que contar conmigo para lo que queráis. gracias, muchísimas gracias. Lo mismo te digo, ¿eh? Aquí estoy, a tu Sí, no, no te preocupes, disposición. yo como he dicho, soy un poco cara Tú dura y te también tomarás escribiré. nota, sí. Bueno, que un besito enorme. Espero que podamos subir toda la charla completa porque de verdad que creo que va a ser bastante útil para el que lo escuche. Genial. Que nada, que nos vemos pronto, Eso ¿vale? es. Y recuerda una cosa, lo mío no es normal, pero lo tuyo tampoco. De verdad. Ojalá muchos pudieran decir esto, Total. porque ¿quién es normal? O sea, Llevo años intentando saber, yo creo que nadie. a- ahí digo yo. Pues nada, un placer de Bueno, verdad. Chao, igualmente. Un chao, besito. chao. Chao.